Bien, muy buenos días. En nombre de Libertad y Desarrollo les doy la bienvenida a esta nueva versión del taller de regulación en un tema que para Chile hoy día reviste una importancia trascendental, que es el tema del derecho a propiedad. Eso está en la discusión en la Convención Constitucional. Todos vemos el tipo de propuestas que se están haciendo, cómo se está lesionando este derecho con el texto que se está proponiendo. Por lo tanto, nos pareció muy relevante tener a dos distinguidos expertos en esta materia para que nos compartan su visión. Por una parte, Mauricio Rojas, quien es profesor asociado de la Universidad del Desarrollo, también de la Universidad de Lund. Él está en Suecia en este momento. Y él escribió hace poco un trabajo bien completo en la Universidad del Desarrollo sobre precisamente propiedad privada y desarrollo económico centrado en la experiencia de los países nórdicos. Entonces, yo creo que lo que él nos puede ilustrar desde ese punto de vista es bien relevante, porque esos países a veces se toman como ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, muchos se van a llevar sorpresa al ver cómo realmente protegen ese derecho en esa área. Y Arturo Fermandois, bueno, es un más que reconocido constitucionalista en nuestro país que está permanentemente en el debate y creo que también nos puede ilustrar sobre, de perspectiva del derecho, ¿verdad? ¿Qué link, qué correlación existe entre derecho a propiedad y desarrollo económico? Y también aterrizar al caso chileno lo que se está discutiendo ahora. Conceptos como el precio justo, qué implicancias puede tener eso, cómo él ve el desarrollo, cómo está viendo el ambiente del debate y bueno, por supuesto que le voy a preguntar también al final cómo cree que va a evolucionar esto. Así que, sin más, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Arturo, y le cedo la palabra a Mauricio para que haga su presentación. La idea va a ser unos 20 minutos cada uno, con eso ocupamos la mitad del tiempo de esta sesión y ahí abrimos a preguntas y comentarios. Mauricio. Muchas gracias, Hernán. Gracias a Libertad y Desarrollo por la invitación y a todos quienes nos están viendo. Los saludo también. Voy a compartir una presentación con ustedes, así que tengan un poquito de paciencia. Voy a compartir la pantalla acá. Vamos a ver. Espero que se vea ya. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, voy a hacer una presentación muy concreta, sin referirme además a lo que pasa en Chile, quizás alguna referencia muy de pasada, para ejemplificar qué ocurre en otros países con el tema de la propiedad privada y cómo eso está relacionado, o por lo menos correlacionado con los logros que han tenido a nivel de desarrollo humano especialmente. Los que quieran tener toda la información y más desarrollo del tema y las referencias también, pueden recurrir a esta publicación del año pasado, que se hizo un poco antes de que comenzara el trabajo de la convención, donde está todo esto tratado, y de allí fundamentalmente saco los argumentos y los ejemplos que voy a dar. Lo primero que quiero mencionar es que voy a usar para el tratamiento general del tema dos índices. El primero está hecho por la Heritage Foundation y es el índice o viene del índice de libertad económica. Y uno de los indicadores de ese índice es la protección del derecho de propiedad, que incluye distintos aspectos, desde cómo los tribunales lo juzgan, la compensación, etc. Y en el ranking que podemos hacer a partir de lo que informa este índice, vemos que, ustedes lo ven con la flecha azul marcada allí, que Chile está en el lugar 44 de los 185 países que están analizados en este informe. Ningún país desarrollado tiene menos protección del derecho de propiedad que Chile. Todo lo contrario, todos ellos tienen mucha más protección. Y esto es importante decirlo porque algunos tienen la idea de que en Chile hay una especie de sobreprotección de la propiedad privada que estaría afectando el poder alcanzar otras metas de desarrollo humano, igualitario, etc. La verdad es que nada de eso.
si algo indica esta primera aproximación, es que Chile debiera reforzar su derecho de propiedad, la protección del derecho de propiedad, acercándose más a los países más desarrollados. Aquí no están los 185 países, pero ustedes pueden ver ahí varios ejemplos. Y pueden ver también que los países nórdicos, países muy admirados y conocidos por la calidad de su desarrollo, están muy altos en este ranking. Finlandia, cuarto, Suecia, séptimo, etc. El segundo indicador que quiero mostrarles es este, y es el índice sobre desarrollo humano, pero en este caso, considerando también la desigualdad. Es lo que se llama el IDHD, que es un poquito distinto del informe más conocido. Aquí también se introduce la variable desigualdad. Por lo tanto, acá tenemos alto desarrollo humano con alto nivel de igualdad. Y ustedes ven que el resultado es muy claro. Los países nórdicos ocupan 6 de los 7 primeros lugares solamente, o algo así, 5 de los 7. Solamente Irlanda y Suiza están entre medio allí, lo que indica que son países que tienen, en el sentido de generar un desarrollo que se reparte de una forma, por lo menos comparativamente, mucho más igual que en otras partes, un nivel extraordinariamente alto. Cuando uno cruza estos dos índices, se produce lo siguiente. Uno ve que existe una muy fuerte correlación entre protección del derecho de propiedad y desarrollo humano corregido por la desigualdad. Aquí el coeficiente de correlación es prácticamente 0,8, o sea, muy, muy alto. Bueno, y uno lo ve gráficamente acá. He indicado Chile ahí con la línea roja. No voy a entrar en detalles de esto, he indicado a los países nórdicos también. He marcado algunos casos un poco extraños, como son Venezuela, que todavía está ubicado en la sección media en relación al desarrollo humano, pero que tiene la peor protección del derecho de propiedad, junto a unos países que no están acá, creo que Corea del Norte, etc. Claro, y todavía a Venezuela le quedan recursos del desarrollo anterior, por eso que no ha caído todavía a aquel nivel que corresponde a la ninguna protección del derecho de propiedad que tiene este país. Al otro lado ustedes ven con la línea azul Ruanda, que es un país que tiene alta protección de la propiedad, pero bajo desarrollo humano. Y alguien podría decir, aquí Ruanda es el ejemplo de que esto no es así. Y la verdad es que se analiza en el paper que yo les he comentado, Ruanda viene de una situación extraordinariamente desastrosa. Ustedes se recordarán el genocidio que hubo en Ruanda. Y por lo tanto, la institucionalidad que se produce después afirma fuertemente el derecho de propiedad y ha logrado un desarrollo realmente extraordinario. Ruanda, de hecho, ha cuadruplicado su ingreso per cápita desde fines de los 90. Por lo tanto, Ruanda, si bien en este gráfico aparece como algo que contradeciría la tesis acá planteada, en realidad, si uno estudia más cerca el tema, lo confirma. Bueno, esta es la visión general. Es decir, a más protección de la propiedad privada da una relación de mejor prestación en cuanto al desarrollo humano, corregido por la desigualdad. Entro a los países nórdicos, ya que son países muy nombrados, una especie de utopía incluso para muchos. Es la última utopía de la izquierda, diría yo, aunque no están muy bien informados de cómo funciona esa utopía. Pero bueno, son países que están lejos y nadie los conoce mucho, así que uno puede contar distintas historias sobre ellos. Veamos qué pasa con el derecho de propiedad en estos países, además clásicamente socialdemócratas. Son países donde la socialdemocracia ha tenido un peso político extraordinario. Empiezo por el texto más antiguo, que es el de la Constitución de Noruega, 1814. Esto habla de la continuidad constitucional de muchos países desarrollados, muy influenciada por la Declaración Francesa de 1789, que en su artículo 17 tiene el texto clásico sobre la defensa del derecho de propiedad y que va a inspirar en general a todo el derecho europeo al respecto. Ahora,
el artículo 17 de la Declaración Francesa hablaba, por supuesto, de que la propiedad es sagrada, etcétera, tiene unas palabras muy fuertes allí, y dice que en caso de tener que expropiarse una propiedad debe recibirse una compensación justa. Justa es un término muy relativo. Suena bien, pero mañana el gobernante de turno, quien haga la ley, puede decir que justa es recibir nada, porque la justicia es algo que no tiene esa precisión. Por eso que ya en la Constitución de Noruega y todas las demás constituciones nórdicas hablan de compensación plena, lo cual tiene un sentido mucho más claro, mucho más fuerte que compensación justa. Ese es el articulado de la compensación de Noruega que establece esta compensación plena. Si uno va a la Constitución de la República de Finlandia, mucho más moderna, por supuesto, también está la plena compensación como el elemento clave en temas de propiedad y la expropiación que eventualmente podría producirse. Ahí está siempre el numeral del artículo 15, parágrafo 2 de la Constitución de Finlandia. Miremos un poco ahora la Constitución danesa del Reino de Dinamarca. Es interesante porque aquí tiene dos incisos que ambos son muy interesantes. El primero establece, tal como lo hacía la Constitución noruega y finlandesa, la compensación plena. Eso, como les digo, es una línea inalterable en todas las constituciones de los países nórdicos. Pero además, en caso de que se dicte una ley expropiatoria, una tercera parte de los miembros del Parlamento tiene el derecho a pedir la suspensión de la aplicación de la ley hasta que no se realice una nueva elección parlamentaria que vuelva a aprobar la ley en cuestión. Este es un tipo de protección que no existe en muchas otras partes, una fuerte protección porque implica que dos parlamentos distintos deben aprobar la misma ley para que ésta sea aplicable. Este tipo de protección que es muy interesante en Suecia existe para cualquier reforma constitucional. O sea, la Constitución no puede reformarse por un solo parlamento, sino que para que se apruebe una reforma constitucional debe haber una elección intermedia y por lo tanto un nuevo parlamento. Por lo tanto, aquí hay un grado distinto, muy alto también de protección. Veamos un poquito lo de Suecia. Suecia tiene una serie de características, es más moderna la Constitución y es más larga, por lo tanto. Hay una tendencia que mientras más moderna, más largas son las constituciones. Yo creo que la nuestra va a ser el récord en ese sentido. Por supuesto que la plena compensación es la regla, sobre eso ya no hay ninguna duda. Pero además el sentido no es solamente la expropiación lo que se protege, sino que el limitar el uso de la propiedad. Aquí se habla del suelo, las edificaciones, pero después la jurisprudencia lo ha extendido a cualquier tipo de propiedad. Por lo tanto, cualquier expropiación o cualquier disminución o daño en relación, como se dice al final de este articulado, en relación al valor de la propiedad implicada, exige una compensación plena. Ahora, más interesante todavía es que cuando se discutió qué era la compensación plena, y eso se hace en la ley de expropiación, ahí está el número exacto y el parágrafo también, reformada el año 2010, donde se establece que la compensación debe ser del 125% del valor comercial. Es decir, se establece una sobrecompensación. ¿Y por qué se hace esto? Porque yo he estudiado bastante los prolegómenos, todos los estudios que se hicieron, porque dicen que hay que diferenciar entre lo que sería la venta voluntaria de un bien y la venta involuntaria forzada, como en el caso de la expropiación. Y por lo tanto debe haber una sobrecompensación, porque aquí hay una violación de la voluntariedad en la transacción. Sí, hay una serie de otros motivos, pero ese es el motivo esencial: penalizar la intervención forzosa del Estado. En Dinamarca, y esto es común en Finlandia, Noruega también, no existe esta sobrecompensación, existe la compensación plena del valor comercial, pero además se agregan todos los costos que puedan derivar de la expropiación
o la limitación del uso de la propiedad, como gastos de abogado para tramitar el tema, el costo real de reemplazar el bien afectado. Esto es muy interesante. O sea, si la casa que se expropió costaba 100 millones, pero yo no puedo conseguir una casa equivalente que no sea por menos de 150 millones, la compensación plena son 150 millones, más las molestias causadas, el hecho de tener que cambiarse, eventuales pérdidas, por ejemplo, para un negocio porque se pierden clientes, etcétera. E incluso se establece la compensación no solamente a los propietarios, por ejemplo, quienes arriendan un local comercial o quienes arriendan una vivienda también son perjudicados y también tienen derecho a la compensación. Por lo tanto, esta es la realidad de estados plenamente socialdemócratas que alcanzan el más alto nivel de desarrollo humano considerado la igualdad también. Ahora, quiero tocar dos aspectos específicos que son muy discutidos y muy poco entendidos, parece, en Chile. El agua. Yo he escuchado que algunos dicen que Chile es el único país donde está privatizada el agua, cosa que no es cierta porque los derechos de uso están privatizados, pero no el agua. El agua es un bien común, está declarado así por el Código de Aguas. Sin embargo, en Escandinavia sí son privados, todas las aguas, con alguna excepción. Por ejemplo, los 4 grandes lagos de Suecia, más allá de los 300 metros que se alejan de la costa, que es privado, lo mismo pasa en el mar. Aquí en la playa y los 300 primeros metros en el mar son privados del dueño del terreno. Por tanto, y aquí hay un comentario general. Este es un libro que está en inglés, se llama Historia de la legislación del agua en Escandinavia, y dice así: la legislación del agua en Escandinavia es un ejemplo de organización social del derecho y la utilización del agua y los cauces fluviales basado en la propiedad privada, que después tiene una serie de límites, por supuesto. Lógicamente que quien es dueño de un pedazo de un río no debe impedir la circulación, etcétera. Tampoco puede usar las aguas o los acuíferos de una manera que los destruya, etcétera. Pero el principio básico, en todo sentido, acuíferos, aguas superficiales, mar, lagos, es la propiedad privada. Y así lo ha sido desde hace prácticamente 700 años. Lo interesante de los derechos nórdicos es que son muy antiguos y por lo tanto muy consolidados, y a nadie se le podría venir a ocurrir cambiarlo, porque es como cambiar la historia de estos países. Yo cito en el texto que estamos comentando acá un famoso texto del año 1300 y algo, donde se dice claramente el dueño del agua es el dueño de la tierra. Y ese ha sido el principio fundamental de toda la historia escandinava. Por lo tanto, en Escandinavia la propiedad privada abarca todo tipo de aguas, como les decía, desde aquellas adyacentes al borde marítimo o lacustre hasta los ríos, acuíferos, etc. Además, son comercializables. Entonces, perfectamente, bueno, esto lógicamente que vendiendo la tierra se comercializa el agua, pero también el uso del agua, por ejemplo, de la costa, es perfectamente comercializable. Existe, como les decía, alguna excepción. Una excepción son los grandes lagos suecos, los 4 grandes lagos, donde la parte central del lago, digamos, no es privada. Otra excepción es las fuentes de energía hídrica de Noruega, donde el Estado se reservó la propiedad de las caídas de agua que podían producir energía hidroeléctrica. Son las 2 excepciones que yo conozco, pero la regla en todo sentido es la propiedad privada. Y lo mismo impera respecto del subsuelo, la riqueza mineral de los países. En Chile se da por normal, porque tiene que ser así, que el subsuelo es propiedad del Estado. La verdad es que esto no es así universalmente. La idea de que el subsuelo es propiedad del Estado es una reliquia del periodo colonial español, donde se aplicó la norma de que la corona, el rey, era dueño de todo el subsuelo, con el fin de poder regular y por supuesto, cobrar impuestos muy altos a la extracción de metales preciosos, que era algo muy importante.
es lo que se llama la concepción regalista, que viene de los reyes de la propiedad. Esto nunca ha existido en Suecia. Aquí no conozco bien los otros casos de Escandinavia, me extrañaría que fueran muy distintos. Lo que ha imperado en Suecia es una combinación algo inestable e interesante de estudiar jurídicamente entre el derecho del dueño del suelo a la propiedad, ese es el principio general. Ya si se encuentra una mina de cobre donde yo tengo el suelo, es mía, pero eso se ha combinado con una concepción que jurídicamente se llama res nullius, es decir, que nadie es propietario del bien que allí está. Esta ha sido una combinación que se ha usado y en general hoy día la praxis es que el que descubre y reclama un yacimiento y puede explotar un yacimiento minero pasa a ser el dueño, debiendo compensar al dueño del suelo, porque en principio es el dueño de todo. Pero aquí se ha hecho una combinación fundamentalmente para fomentar la explotación de los recursos minerales e impedir que el dueño de un terreno se pueda bloquear la explotación de minerales. Por lo tanto, otro principio muy distinto, países muy desarrollados donde la propiedad existe también en este terreno. Y concluyo simplemente con una frase que parece ser, por lo menos acá se cita en islandés, un sabio proverbio vikingo que dice que un hombre sabio cambia de manera de pensar. Un loco nunca lo hace. Y yo espero que nuestros convencionales y otros no actúen como un loco, sino que se dejen influenciar por estos ejemplos que son tan importantes porque provienen de países que tienen hoy día los mejores estándares de desarrollo humano. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Muy completa la presentación. Así que le cedo la palabra ahora a Arturo. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días también a todos los asistentes que se han conectado a este seminario, a este conversatorio. Un saludo también a los anfitriones, Macarena García, y a los que han ideado este conversatorio tan oportuno en un minuto tan trascendental también para Chile. Lo que voy a hacer ahora, después de la fantástica presentación de Mauricio, que es propia de un doctorado en Derecho casi, me pareció fantástica, con citas, con preceptos jurídicos, con algunos textos incluso de Escandinavia que no teníamos en el radar. Voy a hacer entonces más bien un aterrizaje nacional en NAN. No sin antes preguntarnos algunos temas importantes. ¿Hay un deterioro en el Estatuto Constitucional de la Propiedad en Chile? ¿Qué efectos tiene el nuevo texto de la Convención Constitucional? Y lo primero que diría yo que hay que comenzar diciendo, algo lo dijo Mauricio, es que el derecho a propiedad es una conquista de la Revolución Francesa. El derecho a propiedad no es algo que haya existido realmente desde siempre. Está en el derecho romano reconocida la propiedad. Pero recordemos que en el mundo moderno la propiedad se crea poniendo fin a la propiedad feudal y a la propiedad real en la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en ese artículo 17. Porque era considerado un derecho conquistado para la nueva organización democrática de los estados. ¿Y esto por qué? ¿Qué elementos da el derecho de propiedad? Hay un libro que lo explica muy bien durante la colonización de Estados Unidos, un libro que se llama Measuring America, midiendo Estados Unidos, cuando se comienza la distribución de tierras. Fue el primer gran ejercicio de propiedad privada en el mundo moderno. Lo hizo Estados Unidos con la corona británica, asignando propiedades individuales en cantidades gigantescas a los colonos que se dirigían a Estados Unidos. La propiedad privada no es realmente una realidad existente desde siempre. Es un derecho natural, como dice la Revolución Francesa, sagrado, lo creemos también un derecho humano, pero requiere esfuerzo jurídico, porque de lo contrario volvemos a las propiedades estatales, reales, feudales, etc. La propiedad otorga, en el fondo,
y este es el tema central de la literatura, la propiedad, bien definida, otorga facultades jurídicas e incentivos económicos para el progreso de las naciones. En esto no solo está un decir. Hay un libro que se lanzará próximamente de Sergio Ursúa y Felipe Larraín. Aquí hay recuperada mucha literatura sobre este punto. No solo Douglas North y Johnson en el año 73 con su famoso libro que demuestran que la propiedad es trascendental para la prosperidad, sino que nuevos autores como Beasley y Gattack en los años 2000, o Driscoll y Hoskins, o Galliani en 2003, autores que lo que han hecho han sido tomados elementos centrales de la garantía jurídica de la propiedad y identificar qué efectos produce en la economía y en la prosperidad de los países. Y el concepto central aquí es que cuando el derecho de propiedad está bien definido por el ordenamiento jurídico, la persona y su esfera de libertad puede estar cierta de cómo se usan los recursos que le pertenecen y si puede o no puede apropiarse de los resultados que genera su propio bien. Si se puede aprovechar de los beneficios, es distinto de que si esos beneficios van a terminar en otras manos. La propiedad da dos garantías centrales. Esta capacidad, como decimos los abogados, estas facultades de uso, goce y disposición, pero además la certeza de que ese derecho va a permanecer indefinidamente, lo que llamamos nosotros el atributo de la perpetuidad. O sea, tengo esta facultad de poder decidir respecto de un bien, corporal o incorporal, ahí está toda la propiedad intelectual, pero además tengo la certeza que el ordenamiento me va a respetar que esto continuará hacia el futuro, lo que ordena mis decisiones jurídicas y económicas. Dice un estudio muy interesante de Beasley y Gattack, precisamente el que me refería, este es de 2010, que una indefinición del derecho de propiedad, una mala regulación del mismo en el sentido de que estos dos factores queden en la incerteza o sean limitados, produce los siguientes problemas. El primero, inhibe la inversión. Esto está demostrado en muchos estudios y gráficos. Inhibe la inversión porque precisamente no tengo claridad respecto de si lo que produzca esa inversión va a ser efectivamente apropiado por el titular. Obviamente esto es variable, tiene grados. Mientras menos definida esté la propiedad, entonces menos incentivos tengo para la inversión. Un segundo elemento que produce la falta de definición de propiedad es que aumenta los costos de defensa de la propiedad, que es lo que yo veo que se viene intensamente de llegar a aprobarse la nueva Constitución. Porque ya no solo voy a tener que ser titular y pagar los impuestos que corresponda, sino que además tengo que encargarme de defender ese derecho de propiedad, lo que afecta naturalmente la conducta económica. En tercer lugar, impide o deteriora las transacciones comerciales. Si no tengo claro el grado de protección que el sistema jurídico me dará respecto a un determinado bien, entonces no estoy seguro de poder celebrar los contratos comerciales más típicos, desde la compraventa hasta la hipoteca, hasta las mismas donaciones. ¿Por qué voy a donar algo si no tengo claro si ese donatario será respetado en su derecho? Estas son las conclusiones de la literatura. Y finalmente, una cosa interesante desde el punto de vista jurídico, cuando no hay una propiedad bien definida, se deteriora el flujo económico porque no hay certeza sobre las garantías. No se puede afectar a una garantía en favor de un acreedor un bien sobre el cual no hay una propiedad cierta y plena. Y estos, los prestatarios, obviamente, el mundo financiero lo tiene muy claro. Cuando los bancos te piden antecedentes de una propiedad, te piden precisamente cuán cierto va a ser que tu garantía permanecerá en ti o qué problema jurídico tiene. Voy a continuar con alguna evidencia breve antes de ir a los aspectos jurídicos, Hernán. Para mí ha sido muy interesante aprender de los economistas cómo toman factores. Por ejemplo,
Hay un gráfico famoso, nos acaba de explicar incluso Mauricio, gráficos análogos, pero hay una relación entre grado de definición y protección del derecho de propiedad y PIB per cápita, o sea, ingreso per cápita en el mundo. Y eso, los resultados son sorprendentes. A mayor protección del derecho de propiedad, mayor ingreso per cápita en los países. Hay un estudio del mismo Galiani en Argentina, de Soto en Perú con la economía informal, que demuestra que en trabajos que se han hecho en comunidades rurales, en Argentina en un caso, en Ghana en otro caso, en que aquellos titulares que eran capaces de obtener reconocimiento de títulos formales fueron quienes invirtieron más en su propiedad. Aquellos que no tenían la capacidad o el ordenamiento no los reconocía el derecho a poder regularizar su propiedad formalmente, obviamente invertían mucho menos. Hay un gráfico bien impactante sobre la derogación del decreto de ley 600. El decreto de ley 600, como lo sabe muy bien Hernán, es un instrumento jurídico clave de Chile el año 74 en adelante. Básicamente da acceso a dólares, garantiza una invariabilidad tributaria y es un contrato ley que obliga al Estado a cumplir las condiciones que ahí se pactan. Cuando se deroga este decreto de ley, Chile venía invirtiendo del orden de 24 mil millones de dólares al año. Porque este decreto de ley lo que hace en el fondo es reforzar una cosa obvia: el país debe cumplir o mantener estable su régimen regulatorio. Pero cuando ya se sabía que iba a derogarse el decreto de ley el 2015, esto parte el 1 de enero de 2016, ya cayó la inversión de 24 mil millones de dólares, que son extranjeras, a 20 mil millones de dólares, que sigue siendo cifras importantes. Pero cuando entró en vigencia 2016, formalmente la inversión cayó a 12 mil millones de dólares. Y en 2017 esto volvió a caer a 7 mil millones de dólares. Alguien se preguntará, ¿tiene algo que ver esa caída con la derogación del decreto de ley 600? Es obvio que la certeza en el Estado de Derecho, en la estabilidad de las reglas, es vital para la llegada de la inversión extranjera, para la inversión en general, y la inversión es fundamental para el desarrollo. ¿Cómo está la Convención Constitucional con esto? ¿Qué es lo que está haciendo la Convención? ¿Cuánto hay de cierto en que lo que está haciendo es repitiendo fórmulas que tienen las constituciones más desarrolladas o los tratados internacionales? ¿Y cuánto hay de que está incorporando elementos peligrosos? Se nos acusa muchas veces de que estamos haciendo un escándalo, que esto no sería realmente una cosa peligrosa. Yo voy a tratar de explicar por qué sí creo que es muy peligroso lo que está haciendo la Convención. No para los titulares, desde luego para los titulares de las propiedades, pero para Chile en general creo que es peligroso lo que está haciendo. Recordemos que la Constitución hoy día protege la propiedad en varias dimensiones. Primero, afirma que el derecho de propiedad se reconoce sobre toda clase de cosas corporales e incorporales. Incorporales es la propiedad que se puede percibir por el intelecto, no es corpórea, es decir, derechos, contratos, propiedad intelectual, desde luego, que tiene una garantía especial que confiamos que va a ser conservada. Incorporales, que es una palabra que está saliendo de la nueva regulación. En segundo lugar, cuando prohíbe la expropiación sin indemnización, señala que no se puede privar de la propiedad, del bien sobre el que recae, ni de los atributos o facultades esenciales. Aquí hay algo también de lo que Mauricio hablaba, en los países nórdicos, de la protección respecto a las limitaciones de la propiedad, lo que los americanos llaman las expropiaciones regulatorias. Porque, ¿qué saco yo con seguir siendo propietario si una ley o una reglamentación administrativa me reduce de tal forma mis facultades o atributos esenciales que en definitiva quedo como un simple espectador? Aquello que ocurre, por ejemplo, con la ley de monumentos nacionales y otras, que han sido declaradas inconstitucionales no solo en Chile, sino en varios países. Esto está saliendo también en el texto de la Convención, en el informe aprobado el lunes por la Comisión de Derechos Fundamentales. Ya no se protegen los atributos y facultades esenciales del dominio, que es una frase, a mi juicio, necesaria precisamente para proteger de los fenómenos de las regulaciones expropiatorias, que
o la expropiación indirecta, que es algo reconocido en los tratados de inversión, en los tribunales internacionales, en la Corte Suprema de Estados Unidos, tiene 4 o 5 casos. Tiene regulación en relación a la función social. Sorpresivamente, la función social está saliendo de esta nueva regulación. La función social es una limitación, es un concepto que entra a la Constitución chilena el año 1967 y lo que persigue es un balance entre el derecho del titular y los deberes del propietario. Ahora, lo más importante de la regulación actual en la propiedad es el Estatuto Constitucional de la Expropiación. La expropiación está protegida, la propiedad está protegida mediante un estatuto justo de la expropiación, pero justo no porque se diga justo porque son 5 garantías muy precisas. Se requiere ley, obviamente, que la autorice, se requiere que sea por utilidad pública o de interés nacional. La indemnización se fija de común acuerdo o por los tribunales ordinarios de justicia. Ordinario de justicia, el factor importantísimo. El pago es al contado y el dinero efectivo. Y además hay un derecho a que el Estado no tome posesión material del bien expropiado si es que no hay un pago previo a esa toma de posesión material. ¿Qué es lo que queda hoy día de esto en el borrador que salió? Borrador le llamamos, pero es en realidad el texto de la regulación de la propiedad en la Comisión de Derechos Fundamentales, aquel que va al Pleno en el informe de reemplazo, o sea, aquel que tiene visos de ser aprobado. En primer lugar, ni hablar, desaparecen los 5 incisos sobre propiedad minera. La propiedad minera tiene efectivamente un estatuto especial en que el Estado es el dueño absoluto, exclusivo, inalienable y prescriptible de todos los minerales, etcétera, pero se otorga una concesión de exploración y explotación que está protegida por el derecho de propiedad. Esto explica la inversión extranjera gigantesca en minería. Todos estos incisos salen y van a ser regulados de otra forma por la Comisión de Medio Ambiente, que, como ustedes saben, está declarando todos estos bienes no solo propios del Estado, sino que declara expresamente que no hay propiedad sobre las autorizaciones administrativas. O sea, un golpe letal a la certeza jurídica. ¿Por qué? Porque la concesión administrativa, en rigor, sostienen que puede ser revocada y es esencialmente transitoria. Pero vamos a la propiedad común. Vamos al problema que tiene esta redacción en la propiedad común. En primer lugar, desaparece la frase que protege las cosas incorporales. Se ha dicho que al decir sobre toda clase de bienes, bueno, incluye las cosas incorporales. Esto es igual que el Código Civil, incluye las cosas incorporales. Pero me pregunto yo, ¿por qué eliminan entonces corporales e incorporales? ¿Hay una especie de resistencia a la propietarización de los derechos? Si es esa discusión del derecho administrativo, sería indiferente. El problema es que con esto la contratación con el Estado puede sufrir en la certeza jurídica. Porque si yo no puedo invocar derecho de propiedad sobre los derechos que me otorga un contrato de concesión, entonces voy a estar más desprotegido frente a los tribunales. Tenemos un segundo problema, y es el más grave de todos, el de la expropiación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las constituciones extranjeras, las cartas de derechos, aluden repetidas veces a que la propiedad puede ser expropiada por el Estado con el pago de una indemnización justa. Estados Unidos dice tal cosa, la indemnización justa. Estamos con un pequeño problema técnico. Que la ley señala. Y la forma que señaló la ley, para los que se puedan acordar de la literatura respectiva, es pagos a 30 años, sin intereses, sin reajustes, en bonos del Estado. Es decir, una verdadera confiscación, sin indemnización. Por eso que hemos estado sosteniendo que la Constitución
actual o debe conservar el concepto de daño patrimonial efectivamente causado, que es lo que ha dado certeza y ha funcionado bien. Los tribunales lo aplican, el Estado es propio cuando necesita, al dueño se le paga lo que corresponde. O usar fórmulas de otras constituciones. Por ejemplo, en Grecia se habla del valor que posea la propiedad. En Croacia se habla derechamente del valor de mercado. Hasta en Rusia se habla del valor equivalente. Hay muchos países que hablan, desde luego, del pago previo, al contado, en dinero efectivo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto actual de la Convención? Está afirmando que debe pagarse el monto justo. Después de una lucha y un debate al interior de la Comisión, se logró que el pago fuera previo a la toma de posesión material, que es un elemento central de la justicia. Ustedes comprenden que si el Estado irrumpe en una propiedad y paga 20 o 30 años, ¿de qué sirve esa justicia? Entonces, se logró bien eso, pero lo del monto justo queda sujeto a una discrecionalidad del legislador. Ustedes me dirán, es que el legislador futuro democrático, el legislador democrático, que es central en una democracia, tomará las decisiones correctas. Bueno, sí, este no es un problema de confianzas mía, de los profesores o de los abogados. Este es un problema de para qué es una constitución. La constitución es precisamente para ponernos de acuerdo transversalmente en asuntos que den garantía estable hacia adelante. Y este es uno. ¿Quién me va a pagar? ¿Para qué vamos a delegar al legislador el elemento central de la protección de la propiedad, que es ¿quién me va a pagar? La literatura económica usa uno de estos factores: riesgo de ser expropiado. Hay gráficos que cruzan riesgo de ser expropiado con prosperidad económica y los resultados son obvios. Hay menos prosperidad económica cuando hay más riesgo de ser expropiado. Voy terminando, Hernán, con algunas reflexiones. ¿Por qué la Convención está eliminando el concepto de función social? Es curioso, el concepto de función social es del año 67, incorpora 5 elementos: utilidad pública, salubridad pública, protección del patrimonio ambiental. ¿Por qué lo está eliminando cuando ya está sentado en la jurisprudencia aproximadamente cuál es el núcleo esencial de la propiedad y cuáles son sus limitaciones? Si ustedes me preguntan, ¿significa eso que va a proteger más la propiedad la eliminación de la función social? No lo sé. Si es para ajustarlo con las cartas extranjeras que en realidad no tienen función social. La alemana tiene bien común, pero las demás casi no tienen este elemento. Me parecería bien. Pero alterar este balance que tiene la Constitución chilena, apostando a que esto va a ser bien legislado en el futuro, me produce problema, porque creo que Chile va a pagar la indefinición del derecho de propiedad. Y por último, el texto aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales contiene un detallito que es peligroso. Cuando dice que el afectado por una expropiación podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, está muy bien, eso proviene de la discusión del 25. O del monto de la indemnización, eso está muy bien y se logró precisamente con un debate ahora al exterior, del monto de la indemnización directo a los tribunales, pero dice los tribunales que fije la ley. No dice los tribunales ordinarios, como dice la Constitución alemana, por ejemplo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué importa? Importa porque si el legislador puede crear tribunales especiales al caso, a dedo, en un determinado momento, produce menos garantía que si esto es la estructura general del Poder Judicial con un sistema de tribunales independientes. Ahora, usted me dirá, pero ¿se te ha ocurrido? Claro, los tribunales agrarios, los tribunales mineros se crearon en el pasado precisamente como una forma de favorecer implícitamente los procesos de expropiación. Eso produce menos garantía que los tribunales ordinarios. Yo creo que hay que llamar a la Convención a no alterar aquellos aspectos que han funcionado bien. Sabemos que hay todo un debate sobre los recursos naturales, propiedad minera, aguas, etc. Eso lo dejo por ahora en forma parte. Pero ¿por qué alterar el centro de la propiedad común, la propiedad de los contratos? ¿Por qué revertir instituciones que están ya asentadas en la jurisprudencia y que han producido un marco adecuado para que Chile se desarrolle? Eso me parece una obsesión casi como de revancha sin evidencia científica ni jurídica. Y por eso creo que este
conversatorio es muy importante. Muchas gracias, Hernán. Llego hasta aquí por ahora. Muchas gracias, Arturo. Bueno, hemos tenido dos tremendas presentaciones. Yo los invito a formular sus preguntas en la parte del chat donde dice preguntas y respuestas. Y yo quiero partir, tengo una pregunta para cada uno. A ver, en el caso de Mauricio, a mí lo que es una pregunta, reflexión, es, en todos los casos que tú mencionaste, en los países nórdicos, está el concepto de compensación plena. Había un país en que se paga el 125%, en otro se paga incluso los gastos de abogado, lo que le costaría moverse a una propiedad, por ejemplo, que equivale más cara que donde estoy ahora, etc. Entonces, mi pregunta es, y eso que viene de mucho tiempo, son constituciones antiguas, digamos, que la población siempre lo ha internalizado así, nunca ha habido, o sea, nunca se ha cuestionado mayormente porque son bastante fuertes los conceptos y la forma como se está regulando el tema. Y yo me pregunto, bueno, hoy día estos países nórdicos son ricos, ¿verdad? Y bueno, varios años atrás no eran ricos, eran países incluso pobres. Pero incluso, y muchos de estos preceptos vienen de ahí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué hay? Que la población sí aceptó esto. En cambio, acá en Chile, ¿verdad? A pesar de todo del progreso que hemos tenido, sigue la propiedad privada siendo vista como abuso, que el beneficio de unos pocos, en fin, ese tipo de discurso es un tema cultural porque de verdad no logro entenderlo. Ahí quizás tú nos podrías ilustrar, Mauricio, con ese tema. No es una pregunta fácil de responder, pero yo creo que gran parte de la explicación está en la evolución jurídica de estos países. O sea, los países latinoamericanos, siguiendo la tradición francesa revolucionaria, han caído en la ilusión o en la perversión de refundar los países. Es decir, que una convención o, en fin, quien sea el organismo, puede partir de foja cero, borrón y cuenta nueva, que es lo que estamos aplicando hoy día en Chile. Por eso que en América Latina tenemos actualmente 14 constituciones por país en promedio en los 200 años de historia. Y las constituciones más delirantes que se han producido en América Latina. Basta leer la mexicana de comienzos del siglo pasado, donde estaban todos los derechos habidos y por haber establecidos, y ninguno de ellos se ha hecho realidad. Los países anglosajones y los países germanos en general siguen la tradición de respetar la historia jurídica. Incluso el caso más extraordinario es la tradición anglosajona de no tener constitución escrita, que es lo que existe en Gran Bretaña. Pero a nadie se le ocurriría que eso va a ser una especie de garantía de la incerteza jurídica, porque a nadie se le podría pasar por la mente simplemente ir y borrar borrón y cuenta nueva de todo lo que es la historia jurídica. Y en esa historia jurídica, la defensa de la propiedad, no menos del campesinado libre, ha sido muy importante. Estos son países donde el campesinado ha tenido un papel muy sobresaliente, y la protección de esa pequeña propiedad del campesino contra los señores feudales, el Estado, en fin, todos aquellos poderes que podían quitársela, expropiarla, etc., ha sido un hecho muy fundamental. Y yo creo que eso explica parte de este arraigo histórico de la defensa de la propiedad privada. Ahora, interesante es entender cómo la socialdemocracia, que históricamente viene de una corriente política expropiatoria, revolucionaria, va a terminar no solamente aceptando, sino que siendo un defensor muy fuerte de este tipo de defensa de la propiedad. Ese es un fenómeno histórico fundamentalmente del siglo pasado, donde la socialdemocracia no solamente se transforma en un movimiento democrático, renunciando a toda intentona revolucionaria tipo comunista soviética, sino que entiende, y esto se produce en los años 20, que la base del progreso es la inversión privada, el emprendimiento privado, el capitalismo en general.
Estos dos elementos son las transformaciones fundamentales que constituyen la socialdemocracia moderna. Democracia más un cuidar a lo que es la fuente de progreso. Y eso hace de que cualquier ataque al fundamento de la riqueza sueca o escandinava, que son sus empresas, que son sus emprendedores, que es todo aquel mundo privado, se ha visto como un ataque directo al nivel de vida de la gente. O sea, acá es muy obvia la asociación entre progreso y propiedad, entre progreso y creación de riqueza y propiedad son hechos muy... Y cuando se ha tratado de ir en contra de esas ideas, la respuesta de la mayoría de la población ha sido muy tajante en cuanto a la defensa de la propiedad privada. Así que yo pienso que ahí que en fin, es un fenómeno complejo, como te decía, pero creo que en el fondo tenemos esta tradición de que los países pueden refundarse, reconstruirse, y que finalmente una asamblea como esta que tenemos, elegida desafortunada o afortunadamente, depende de quien lo vea, por una mayoría transitoria, puede rehacer el país. Es realmente algo delirante desde el punto de vista de las democracias sólidas. Pero bueno, ahí estamos, y por eso que tenemos que estar discutiendo todas estas cosas. Gracias, Mauricio. Arturo, yo en la misma línea, pero aplicado a Chile, de nuevo, el tema del derecho a la propiedad, ¿verdad? Los malos, los poderosos, hay algo de eso. Pero curiosamente, lo que pasó con los retiros de los fondos de pensiones, cuyo origen es muy distinto, al final generó todo un tema respecto de la propiedad de los fondos, y surgieron movimientos sociales, ¿verdad? Aquí dicen, no, con mi plata no, y al punto, ¿verdad?, que este gobierno mandó un proyecto de reforma constitucional para incorporar la inexpropiabilidad en la constitución actual, ¿verdad? Y esto fue fruto de un movimiento que al final como que ahí la ciudadanía, por una cosa muy concreta, se dio cuenta que esa plata era de ellos, entonces quieren que se la protejan y no quieren que se la expropien. Después, cuando comenzó la discusión del tema del derecho a propiedad y las expropiaciones, y quedó fuera el tema de los bienes incorporales, ¿verdad? Inmediatamente saltaron los artistas por el tema de los derechos de autor, porque como que, o sea, vieron algo muy concreto que los afectaba personalmente. Tengo pensionados por un lado, o trabajadores, tengo artistas. Entonces, es como una reflexión general que tú decías, hay que ver cómo transmitirle a la convención que hay que avanzar en esta línea, pero al final yo creo que es la ciudadanía al final la que tiene que hacerse, la que tiene que representar, ¿verdad? Este tema. Y en los dos casos que te doy son bien emblemáticos, porque muestran de que la sociedad civil sí reacciona cuando ve que ciertos derechos y propiedad personal le son cercenados. ¿Cómo? Una pregunta amplia, pero ¿cómo? ¿Qué más se podría hacer, digamos? O sea, ¿qué otras teclas serían como sensibles para lograr también movilizar la ciudadanía en esta línea? Arturo. A ver, Hernán, si me repites la última frase que no la pude escuchar bien. No, simplemente cómo lograr, o qué teclas se podrían tocar, como el tema de los fondos previsionales, como el tema de los derechos de autor, que hagan que la ciudadanía se dé cuenta de lo que está en riesgo para ellos también con todo esto. Que la gente, salvo estos dos casos, en general, le parece como razonable esto. Ahí estamos de nuevo, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, yo creo que todo el mundo de la pequeña y mediana empresa, todo el mundo del emprendimiento, todo el mundo de la innovación, no solo del artista, del creador, del autor de una canción o el escritor de un poema, sino todo el mundo del sano emprendimiento económico, es un éxito de la Constitución de 1980. ¿Por qué lo digo? Porque si tú te fijas en la Constitución, la libertad para desarrollar actividades económicas, bueno, está siendo conservado
está siendo conservado por el nuevo texto de la Convención. Dice literalmente el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Entonces vemos que hay una conciencia correcta de lo importante que es que las personas puedan emprender, que las personas tengan un derecho especial que no es una especie de concesión graciosa de la autoridad discrecional, sino que es un derecho propio emanado de su dignidad de persona. Esto fue un éxito de la Constitución de 1980. Pero lo que no estamos viendo, tal como tú lo percibes, no estamos viendo necesariamente en quienes están al mando de este proceso constituyente, que yo lo distingo respecto a las personas en general. No estamos viendo el cruce de lo que significa una libertad de emprendimiento garantizada a todo nivel, donde la microempresa es también parte de esa maquinaria que hace prosperar a los países, y los resultados de eso. Y los resultados de eso son el derecho de propiedad. Lo que de ahí proviene, ese contrato, esa concesión administrativa o esa propiedad corporal, debe estar protegida por el derecho de propiedad. Y esta segunda parte, como bien anotas, está menos comprendida. Yo diría no tanto por la ciudadanía en general, sino está menos comprendida por las élites que motivaron este proceso constituyente. Son élites que no han hecho el cruce. La consigna que se repite permanentemente, que la propiedad está sobre garantizada en la Constitución, es una equivocación. Es una equivocación no solo porque ha funcionado bien y pacíficamente, estoy refiriéndome a la propiedad común, sino porque los tribunales han sido sumamente prudentes en la protección cuando corresponde a la propiedad. Entonces, yo creo, Hernán, que lo que pasó con los retiros fue una constatación imprevista, sorpresiva, que comienza con malas razones y termina con un resultado, a nuestro juicio, positivo, que es que las personas se dan cuenta que ese derecho a retirar, que es un bien incorporal, el derecho a retirar, ¿ya?, estaba protegido por su propiedad. Lo que pasa es que estaba afecto a un destino que era sus pensiones, y resulta que reformas constitucionales, a mi juicio mal habidas, le liberaron ese dinero para usarlo en consumo, ¿no? Pero el concepto de ese derecho es propiedad incorporal, y la gente ahí lo comprendió. Pero yo creo que el problema no es tanto que la ciudadanía no se dé cuenta que hay una protección al resultado de su trabajo y su emprendimiento, sino que el problema está en que las élites que comandan el proceso constituyente han tenido siempre una consigna, por lo que ellos estiman una propietarización excesiva de la Constitución, que apunta fundamentalmente, a mi juicio, a los recursos naturales, pero que ahora le están poniendo mano a la propiedad común, y es ahí donde no perciben que pueden producirle un daño a Chile que va mucho más allá que el agua o que la minería. Es un daño a la certeza del emprendimiento, porque es el resultado, la propiedad es el resultado del emprendimiento que millones de personas pueden acometer. Gracias. Oye, Arturo, y aparte de preguntarte de inmediato una pregunta que hace Hernán Burdiles, respecto de, bueno, en el marco del derecho de propiedad, en el evento que se entregaran estos derechos ancestrales a las personas que pertenecen a alguna etnia, ¿cómo lidiar eso con la protección de la propiedad de los que no pertenecen a esas etnias? Bueno, este es un tema muy complejo porque se entrelaza. ¿Qué es lo que se entrelaza? Se entrelaza el estatuto expropiatorio nuevo con la ley con facultades para determinar cuál es el precio justo o el monto justo de la indemnización, con todas las políticas constitucionales nuevas que están prendiendo el borrador. Y la propiedad indígena es una. O sea, cuando se reconoce un nuevo estatuto de la propiedad indígena, con derecho a la... Nunca tenemos claro cuáles son ni cuáles van a ser. Cuando además a las comunidades indígenas se le dan autonomías, ya pues, se aprobaron las autonomías territoriales indígenas, con un estatuto propio, con un sistema jurídico propio y con justicia propia. Finalmente quedó la Corte Suprema arriba de toda la justicia, pero vamos a estar
conviviendo sistemas jurídicos y justicias propias con autonomías territoriales en un Estado con pluralismo jurídico. Pluralismos son pluralismos, como decía hoy día un comentarista en la prensa. O sea, pueden haber 11 quizás, sistemas jurídicos distintos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema en materia de propiedad? El problema que tenemos es que si el estatuto expropiatorio le permite a la ley fijar montos justos y no le da un concepto preciso, jurídico, valor de mercado, valor real, daño patrimonial efectivamente causado, entonces vamos a tener sin duda intentos de la ley por fijar a dedo valores especiales para indemnizar lo que haya que hacer si queremos, por ejemplo, restituir tierras indígenas. Hay que restituir tierras indígenas que hoy día están en manos no indígenas. Tiene que haber un proceso de expropiación. Así sería en un Estado de Derecho normal. ¿Y qué se le va a pagar a ese expropiado? ¿El monto justo a juicio de quién? ¿Del Congreso por una mayoría exigua sin quórum especial? Es ahí donde me llamó la atención la protección que, no sé, Mauricio, creo que era en Suecia, en que cuando hay una expropiación en nuestros países que están primeros en el ranking mundial en desarrollo y en respeto del derecho de propiedad, tiene que haber un segundo congreso que respalde esa idea. Es una norma muy sana porque permite darle estabilidad al estatuto expropiatorio. Entonces, frente a la pregunta de la propiedad indígena, antes de referirnos si es adecuado, correcto, justo o no emprender una política de restituciones masivas de tierra, la pregunta es concreta. ¿Qué se le va a pagar al expropiado en esos procesos? ¿Vamos a tener una segunda reforma agraria con leyes especiales pagando 30 años? Usted sabe mejor que yo que estamos en un problema fiscal. Chile ya no es un acreedor, Chile está llegando casi al 40% de deuda como porcentaje del PIB. O sea, es un Estado que no va a tener recursos para emprender expropiaciones masivas como la que se avisora con esta clase de principios. No sé si me explico la preocupación que tenemos. Está clarísimo. Mauricio, tengo una pregunta de Nane Chaurren, creo que la puedes tomar tú. Pregunta si está el derecho de propiedad consagrado en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Porque, mira qué interesante. Qué interesante sí. No, que Chile siempre, ¿verdad?, trata del actual gobierno, de siempre estar cumpliendo con los tratados internacionales y bueno, si el derecho de propiedad está allá, ¿de qué manera esto podría proteger el derecho de propiedad en nuestro país? De ninguna manera. Efectivamente existe un artículo, 2 incisos, pero tenemos que recordar que la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un compromiso entre las democracias y las dictaduras. Y eso hizo que las dictaduras comunistas, que eran las importantes en ese momento, bloquearan cualquier referencia a la compensación por la expropiación. Así que en lo que establece la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no existe referencia ni siquiera al precio justo, nada, absolutamente nada, lo que abre, por supuesto, la posibilidad de la expropiación sin compensación. Todo esto que Arturo nos está diciendo se trata de eso, de poder expropiar sin compensar, porque jamás la Unión Soviética, jamás China comunista iban a aceptar algo parecido cuando son regímenes basados en expropiaciones masivas de la propiedad y habrían tenido probablemente que empezar a pensar en compensar aquello. Por lo tanto, el peor texto de todos es ese texto. Muy buenos, sin embargo, son los textos de las convenciones europeas vigentes, y la jurisprudencia europea ha sido muy interesante al respecto. Ahí se pueden aprender cosas, pero como te digo, no la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque es un producto bastardo de dictaduras que impidieron que se formularan derechos realmente protectivos respecto de la propiedad, y trataron en general de crear una especie de empate jurídico entre derechos como el derecho a no ser torturado con el derecho a tener vacaciones cuando trabaja. ¿Ah? Toda esa forma tan extraña que tiene esa declaración, donde se mezclan peras con manzanas en realidad,
es producto de este compromiso histórico entre dictaduras y democracias, y hay que tenerlo presente. Gracias. Arturo, tengo una pregunta de Fernando Samaniego. Sí. Si se conoce algún precedente jurisprudencial que justifique una mayor indemnización o compensación, considerando que en la expropiación existe una venta o enajenación forzada, un poco la línea de lo que señalaba Mauricio en los nórdicos. Y si en tu opinión, ¿debiera considerarse además en la indemnización un daño moral o no patrimonial por tratarse de una venta forzada? En definitiva, ¿tú estarías de acuerdo con incorporar ese tipo de cosas que están en estas legislaciones en Chile? Absolutamente. Yo estaría de acuerdo a pesar de que ni siquiera hoy tenemos incluido el daño moral, ¿no? Hoy día el concepto que tenemos en la Constitución es daño patrimonial efectivamente causado, que incluye daño emergente y lucro cesante. Y así está en la ley, el decreto ley 2186 de expropiaciones, y así lo entienden los tribunales. Los cortes internacionales, Estados Unidos en el caso Miller del año 34, el tribunal alemán, el Bundesverfassungsgericht, la Corte Europea de Derechos Humanos, están claros que hay que pagar el valor patrimonial con todos sus pelos y señales, todo lo que incluya eso. Donde está el gasto en defensa, el gasto en abogado, donde están las utilidades que no se van a obtener, todo lo que es patrimonial. El daño moral en realidad es un tema más complejo que no está hoy incluido, pero yo estoy de acuerdo en que lo si el titular tiene un deterioro aún psicológico, que es en fondo la definición de daño moral, ese sufrimiento psicológico que le produce tal o cual hecho ilícito, bueno, también deberá ser compensado. Pero es aquí donde vamos a tener que dejarle la palabra a los tribunales, pero a los tribunales con un concepto preciso en la Constitución. Si en la Constitución el concepto queda entregado a la llamada justicia, me parece malo. Para ser también ecuánimes, el primer texto que salió de la comisión aludía al monto justo, considerando el interés del titular y el interés social. Entonces ahí claramente venía una fórmula donde al titular le iban a pasar la cuenta por conceptos vagos y iba a terminar recibiendo mucho menos de lo que el bien vale. Eso salió, pero se mantuvo el monto justo y fue imposible en el debate mantener la idea del daño patrimonial o del valor real o el valor de mercado, como dice la Constitución de Grecia, o pleno, como recordaba Mauricio, o íntegro, como dice la Corte Americana de Derechos Humanos. Dice íntegro, oportuno, aludiendo al tiempo. No quiso repetir ninguna de estas fórmulas en la convención. Y yo me temo, contra la pregunta anterior, que aquí lo que se quiere dejar espacio al legislador para que cometa injusticias que, por un lado, van a afectar a los propietarios, pero peor que eso, van a afectar a Chile y su desarrollo, que es el tema de este seminario. Gracias. Bueno, yo ya, a ver, no tengo más preguntas de los asistentes, pero sí, a modo de cierre, me gustaría preguntarle a cada uno un poco, tal vez, el cómo seguimos, digamos. O sea, obviamente la ciudadanía se va a manifestar en el plebiscito de salida, si aprueba o no el nuevo texto, dentro de lo cual este tema del derecho de propiedad, sin duda, que es relevante, como muchos otros también. Pero eso va por un carril. La pregunta es, si, dado en el carril que ya vamos, ¿qué más a esta altura se puede hacer para intentar que esto cambie un poco el rumbo? Porque siempre está la visión de que dice, mire, sí, estamos más o menos, pero tengo esperanza en qué. Entonces, yo no sé, Arturo, si a esta altura ya hay algo más que se pueda hacer, o esto ya es un partido jugado en ese sentido. Ya Mauricio también le preguntaría, bueno, desde su visión mirando de afuera, ahora que está en Suecia, ¿cómo cree él que puede ser el desarrollo futuro de toda esta temática? Arturo. Bueno, esto es una pregunta crítica como las que hace usted siempre. Sí, pues, de eso se trata. Sí. No, yo creo dos cosas. Primero, parece estar bastante jugado el partido en la convención.
hay mucha arrogancia jurídica. A mi juicio hay cerrazón a la argumentación de las minorías, hay un espíritu revanchista obvio, conceptual y jurídico y desde luego político. Hay una fuerza arrasadora por refundar, y podemos hablar de eso muy largo, pero es cosa de repasar los pesos y contrapesos, cómo van a desaparecer. Todo eso está bastante claro. La gente más práctica te dice, oye, olvídate de esa convención. Pero lo segundo que te quiero decir es que yo creo que nosotros tenemos que seguir intentando que las normas se perfeccionen, participando en el debate, intentando persuadir a los convencionales que en 11 meses pretenden hacer un país de nuevo. Intentar lealmente jugar esa carta de persuasión. No nos ha ido bien. No nos ha ido bien con algunos temas. Se han producido algunas correcciones. Vean ustedes lo que sucede con la Cámara de las Regiones, por ejemplo. Nació con una Cámara ornamental, un unicameralismo encubierto. Le están agregando algunas atribuciones, casi a modo de limosna, para que se diga que hay un bicameralismo asimétrico, cuando en realidad sigue siendo unicameralismo. Es decepcionante lo que ocurre, pero yo creo que hay que seguir en el proceso de intentar influir por el bien de Chile. Y llegado el minuto del plebiscito se tendrá que tomar las decisiones respectivas. Si no estamos satisfechos, cada ciudadano indudablemente verá y optará por su decisión. Y yo creo, tal como muchos han comentado, que si uno comienza tempranamente a dispararle al producto de la nueva Constitución, aludiendo que nos decepciona y por lo tanto, sin mayor justificación, comienza una campaña negativa, esto puede ser mal percibido también. Yo creo que lo que el ciudadano normal quiere es que esto ojalá resulte bien y como no está resultando muy bien, bueno, tiene su opinión. Y todos la vamos a tener y la vamos a sufragar. Pero en el intertanto, no precipitarse dándole un tiro de gracia a una convención que, bueno, no ha estado, a mi juicio, a la altura republicana de Chile. Gracias. Mauricio, tu reflexión final. Me gustaría tener la templanza de Arturo y que me quede la esperanza todavía guardada en la caja de Pandora, pero la verdad es que yo no tengo ninguna esperanza al respecto. Yo creo que la convención está dominada por una mayoría alienada por la idea de inventar un país, porque ya no es ni siquiera transformar, es inventarlo, en fin, y crear una constitución fundamentalmente confiscatoria y colectivista. O sea, todo el resto es adorno, los derechos sociales, todo eso es chocolate para todos, para que la píldora importante, que es la posibilidad de concentrar el poder y confiscar la propiedad, que puede ser la grande o la chica, eso el ciudadano tiene que tenerlo muy claro. Quedar desamparado frente al poder es algo tremendamente complicado y que va sobre todo a afectar al ciudadano común y corriente, porque más que más las grandes compañías, especialmente las internacionales que están en el cobre o que están en el agua, como Aguas Andinas, etc., tienen tras de sí estados muy poderosos que van a hacerle presente a Chile que si intenta un proceso expropiatorio va a tener que pagar la camisa y mucho más. O sea, no hay ninguna posibilidad de parte del Estado de Chile de iniciar un proceso expropiatorio que afecte las convenciones internacionales que regulan el mundo en cuanto a comercio, en cuanto a inversiones. Hacerlo significaría convertirse en un paria internacional y que no llegase un peso más a Chile. Pero los que realmente están desprotegidos son los propietarios chilenos, aquellos que no van a tener el Estado de Francia, ni de Estados Unidos, ni de Suecia tras de sí para decir, momento, aquí tienen que pagar lo que corresponde por esta inversión. Y yo creo que tenemos que tratar de explicarle a las personas por qué es peligroso este desarrollo, por qué este cheque en blanco que en buenas cuentas se le deja al poder y a quien tenga la mayoría circunstancial, es un peligro para las personas concretas.
aquellas que tienen a lo mejor poca propiedad, pero que algo tienen. Eso es muy importante. Así que bueno, Arturo salió más sueco hoy día que yo, en el sentido de que tiene esperanza y quiere ver, etcétera, muy, muy sueca. No, Yo no es yo no tengo esa esperanza. esperanza. No, sí, estamos igual de desesperanzados, Mauricio. Es simplemente un método de disciplina académica, nada más. Entiendo, sí, sí. Bueno, yo no me queda sino agradecerles a ambos. Gracias, Mauricio, gracias, Arturo, por las excelentes presentaciones, por los excelentes comentarios que hicieron, y también, bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy día, y creo que, bueno, fue muy potente lo que se dijo, la experiencia que tú mostraste, Mauricio. Ojalá la pudieran conocer los convencionales, ¿verdad? Pudieran conocer esas realidades, porque ellos mismos miran a esos países como referentes. Entonces hay como una contradicción evidente. Así que, bueno, pero también hay que mantener la esperanza, como se decía, y ya los invitaremos nuevamente a un nuevo conversatorio sobre temas de gran interés. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, gracias Mauricio, gracias Hernán, Macarena. Gracias. Que estén bien. Nos estamos viendo. Un gusto, hasta la próxima. Un gusto.